Buenos días a todos ustedes. Bueno, mi nombre es, soy el profesor Yanka, cesante del sector educación, morador de esta comunidad centro industrial. Tengo 50 años para cumplir este 2016. Tengo una familia conformada por 5 personas. Vivo naturalmente aquí en la comunidad y me vengo dedicando actualmente a diferentes actividades agropecuarias, como es el sembrío de piña, yuca, plátano, humarí, aguaje, y muy en especial ahora me estoy dedicando a un programa de cultivo que es alternativo que nos está promocionando la empresa Cacao del Perú, PAPEC, que venimos desarrollando una gran actividad, 2 hectáreas de sembrío de cacao. La gran ilusión que tenemos nosotros los campesinos de acá del centro industrial es mejorar nuestras condiciones de vida, el mercado de nuestro producto que tiene que ser asegurado para que nuestra familia tenga un ingreso económico adecuado para poder vivir en estos tiempos pues, de tanta crisis económica. La vida típica de las personas es muchos se dedican a lo que es un sembríos de humarí, piña, granadilla. Otros se dedican a la caza de animales silvestres, a la pesca, porque acá no hay cochas, solo en tiempo de crecientes, al cultivo de aguaje, a la cosecha de aguaje y el ungurabi. En algún momento sí apoyó el gobierno regional, nos ha apoyado con la cuestión del cultivo de sachainchi, de las cuales ha sido un cultivo muy difundido, pero al mismo tiempo era un fracaso para nosotros porque hemos sembrado, hemos cosechado, hemos producido, hemos llevado al mercado y no tenía precio. No tenía precio, de las cuales que dejábamos nuestros productos en la empresa donde los compraban, nos tomaban fiado y nunca nos han pagado. Uno de los bancos que ha financiado acá es el Agrobanco, ya con la gran expectativa de repotenciar nuevamente lo que es el cultivo de sachainchi. Hemos vuelto a apostar de nuevo pensando de que va a mejorar las condiciones, total a seguir igual. Nos hemos quedado con la deuda al cuello y venimos pagando a nuestras posibilidades que tenemos. Bona. Estamos ahorita generando lo que es el cultivo de cacao, ya que es uno de los que recién estamos empezando. Todavía no vemos los frutos de su producción porque estamos en inicio. Todos los cultivos que venimos desarrollando ya son en purmas, bosques secundarios ya, en donde ya se han desarrollado hace muchos años actividades agropecuarias. Entonces esos estamos utilizando ahorita porque los bosques primarios nos quedan a una distancia bastante lejos. En algún momento tenemos la gran idea y la gran esperanza de que cuando mañana más tarde tengamos la cosecha y la venta, yo sé que va a mejorar mucho lo que es la cuestión de la comunidad. Las familias van a mejorar sus condiciones económicas porque ya sé y tengo seguro de que van a recibir una economía muy buena porque hay un mercado asegurado ya del cultivo de cacao y la venta también de nuestro producto ya se está garantizada. Bueno, siempre las ONGs vienen difundiendo diferentes versiones negativas en contra de la empresa Cacao del Perú. Razón por la cual nosotros nos hemos concientizado en este trabajo y rechazamos sus versiones de ellos porque solamente las ONGs lo único que hacen es criticar y nunca apoyan a los campesinos de la comunidad, de las comunidades diferentes que se encuentran en la jurisdicción de Fernando López. Solamente está que critican y cuál es el camino que ellos nos deben dar para nosotros también poder captar una economía para poder vivir cuidando nuestros bosques sin tumbar los árboles. Tenemos que talar, tenemos que tumbar para poder sembrar porque en nuestra región Loreto eso es el mecanismo de trabajo. Es un mal necesario, pero algo también deben aportar con la comunidad, con las comunidades aledañas a las que están en Loreto. Nosotros los campesinos no percibimos ni qué tipo de apoyo por parte de las ONGs. Si nosotros hacemos lo que las ONGs hacen, cuidamos nuestros bosques, ¿con qué vivimos? ¿Con qué comemos? ¿Qué hacemos?
queremos también economía para poder seguir trabajando, haciendo nuestros proyectos en los lugares que nos corresponde hacerlo. Y conservar lo que nos toca conservar, pues, los sectores que nos toca conservar y protegerlo, también tenemos esos sectores. Aquí en la comunidad contamos con dos áreas, una área titulada para sector agrícola y otra área de conservación. Y eso a nosotros nos favorece mucho para desempeñar ambas cosas. Pero las ONGs no están brindando ni qué tipo de apoyo a las comunidades. Centralistas. El mensaje que les daría a ellos es de que también salgan por las comunidades y nos ayuden a canalizar algún proyecto de conservación, pues, para nosotros también poder captar alguna economía y seguir mejorando nuestras condiciones de vida, así como ellos tienen mucha economía, hacen grandes construcciones. Nosotros también necesitamos eso, de mejorar nuestras condiciones de nuestras viviendas, nuestros proyectos productivos. Tenemos que impulsar más. Eso se hace con economía, no se hace con palabras. Zona. El gran mensaje y agradecimiento que les damos a la empresa Cacao del Perú Norte es gracias por este nuevo cultivo que viene a darnos la gran esperanza de mejorar nuestras condiciones de vida, como le hace la región San Martín y otras regiones más de aquí del Perú. Y les diría pues de que sigan impulsando este desarrollo, sigan impulsando este apoyo, porque nosotros los campesinos nos sentimos conscientes de que con este trabajo vamos a salir adelante.